Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Un trágico incidente que sacudiría a Brasil y captaría la atención de miles. Una niña de 5 años fue encontrada gravemente herida tras caer desde el 6º piso del edificio en el que vivía. Inicialmente, la naturaleza de su caída, ya fuera accidental o deliberada, no estaba claro. Sin embargo, las investigaciones posteriores apuntarían a una conclusión mucho más siniestra, que conduciría a uno de los casos penales más sonados del país. Esta es la historia de Isabella Nardoni. Isabella Nardoni fue el producto de una relación de escuela que resultó en un embarazo inesperado de adolescencia, cuando su madre, Ana Carolina Oliveira, apenas tenía 17 años. Alexandre Nardoni, la pareja de Ana Carolina y padre de Isabella, había sugerido que la pareja viviera junta, pero Ana Carolina tenía sospechas de que el hombre le estaba siendo infiel, por lo que desistió de la idea. Finalmente, Isabella nació el 18 de abril de 2002, pero menos de un año después, la pareja se separó. Las sospechas de la nueva madre no eran totalmente incorrectas, ya que Nardoni había estado teniendo una relación secreta con una compañera de la escuela de Derecho, que, curiosamente, también se llama Ana Carolina, pero de apellido Jatobá. Debido a que la madre y el padre de Isabella no estaban juntos, la expareja armó un plan de custodia en el que él recibía a su hija 2 fines de semana al mes, empezando el viernes y terminando el domingo en la noche. Para el momento del incidente, Isabella tenía 5 años, estaba por cumplir 6 y su padre se había casado con Jatobá y había tenido 2 varones con su nueva esposa. Durante la noche del sábado 29 de marzo de 2008, Isabella se encontraba en la custodia de su padre y había sido parte de una salida familiar con él, Jatobá y sus 2 hermanos, que concluyó con la llegada al edificio London en Sao Paulo a las 10:30 de la noche. Nardoni alega que, una vez se estacionaron en el edificio, su hija estaba dormida en el auto, por lo que decidió subirla en sus brazos hasta el apartamento para acostarla. Él explicó que después de esto encendió una lámpara en la habitación, encendió otra lámpara en la habitación de sus hijos y se dirigió a su auto nuevamente para ayudar a su esposa a subir a sus hijos, no sin antes trancar la puerta de entrada con seguro. De acuerdo con Nardoni, después de 5 o 10 minutos en los que su hija se había quedado sola, al subir nuevamente al apartamento, entró a la habitación de Isabella para revisar y notó que la niña no estaba en la cama donde la había dejado. Segundos después, dice haber notado un agujero en la malla de seguridad de nylon instalada en la ventana por seguridad, precisamente para evitar caídas, y que al asomarse por dicho hueco, vio a Isabella tirada en la planta baja del edificio. Un vecino, que junto a su esposa habían bajado a socorrer a Isabella, después de haber escuchado a un hombre gritar desesperadamente que alguien la había tirado por la ventana. Esta misma pareja, antes de bajar, se preparaban para dormir y alegan haber escuchado una pareja discutir muy alto por unos breves minutos, antes de escuchar los gritos de auxilio provenientes de la planta baja. El hombre afirma que, cuando se acercó a Isabella para tomarle el pulso, Alexandre se acercó a decirle desesperadamente que un hombre con camisa negra se había metido en su apartamento y había tirado a Isabella por la ventana. Ana Carolina se apersonó a la escena después de recibir un llamado de Jatobá explicándole lo que había ocurrido. Según Ana Carolina, Jatobá gritaba tanto que no entendía bien lo que pasaba y creyó que Isabella se había caído accidentalmente a la piscina del edificio y le dijo que le practicara reanimación cardiopulmonar a la niña. Posteriormente, pudo entender mejor y le avisó a sus padres y abuelos de su hija que la acompañaran al edificio,
ya que Isabela había caído accidentalmente desde el 6º piso. Una vez que Ana Carolina llegó al lugar y se dio cuenta de lo gravemente herida que estaba su hija, se abstuvo de tocar a Isabela, por temor a empeorar su condición. Sin embargo, besaba a menudo a su hija y le decía que se calmara, que todo iba a estar bien y que la amaba. Para cuando los servicios de emergencia llegaron, la respiración de Isabela era muy débil, y a pesar de los mejores intentos de los médicos, Isabela no sobrevivió a sus heridas y falleció. Mientras la madre se encontraba en una sala de hospital acompañando a su hija de 5 años en lo que serían sus últimos minutos de vida, Nardoni y Jatobá fueron dirigidos a un cuartel de policía en donde fueron entrevistados. La pareja, alega la policía, explicó se trataba de un robo que había culminado con un homicidio. Debido a esta declaración, un grupo de oficiales fueron enviados al apartamento a investigar, lo que se suponía había empezado como una caída accidental. Al entrar al hogar, no notaron nada fuera de lo normal que indicara un robo, pero sí señales de violencia, al percatarse de la malla de seguridad que claramente había sido cortada. Unas pequeñas gotas de sangre encontradas cerca de la puerta que indicaba que había sido herida antes de entrar al apartamento, y lo que parecía un pañal de tela, manchado de lo que después se determinó era sangre, hundido en una cubeta llena de solución para lavar ropa. Aunque había pruebas circunstanciales que sugerían que Isabela fue arrojada hacia su muerte desde la ventana de un dormitorio, sus heridas no coincidían con una muerte por caída. Los forenses determinaron lesiones ajenas a la caída, como una lesión en el lado derecho de la frente, provocada por un objeto contundente. Su rostro estaba azul, al igual que sus uñas. Además, marcas en el cuello que indicaban que alguien se lo había apretado. Y por último, solo sus muñecas estaban rotas. Las heridas indicaban que la habían golpeado y asfixiado antes de arrojarla por la ventana. Dos cosas que después se confirmaron eran su causa de muerte real. Debido a estos hallazgos, la policía decide arrestar a Alexandre Nardoni y a Ana Carolina Jatobá como sus principales sospechosos en el asesinato de Isabela, pero son puestos en libertad una semana después, ya que un juez concluyó que no era posible mantenerlos bajo arresto basándose solamente en sospechas. La pareja hasta ese momento y desde entonces se declaran inocentes. Pero para los medios de comunicación, que como en muchos otros casos habían publicado la noticia inicial y sus actualizaciones por doquier, y para la mayoría de la población general de Brasil, los consideraban culpables. Ya que sus principales sospechosos fueron puestos en libertad, la policía utilizó esto como energía para continuar con la investigación. Entre las evidencias encontradas, la policía sugiere que, debido a la morfología y la distancia entre una y otra de las gotas de sangre encontradas en el apartamento que se dirigían desde la puerta hasta la sala de estar, estas habían caído desde la altura de un adulto y no la de un niño. Y su distancia era consistente con las de pasos también de una persona con más altura, sugiriendo que Isabela había entrado al apartamento herida en brazos de su padre. Estudios adicionales alegan haber encontrado una última mancha de sangre en el marco de la ventana, además de que, para la policía, la manera en que la cama de Isabela había sido encontrada señalaba que nunca había sido acostada sobre la misma. Casi un mes después de los acontecimientos, los oficiales de la justicia seguían su investigación, por lo que decidieron hacer una recreación de los hechos para poder armar una cronología que ellos consideraran fuera posible. Para esto se adentraron en el edificio London y por ende al apartamento donde se habían dado los acontecimientos y recrearon todos los movimientos que la pareja decía habían ocurrido, incluyendo cortar la malla de seguridad y arrojar una muñeca similar físicamente a Isabela.
Según lo recaudado en la recreación de los hechos, la pareja llegó con los niños al estacionamiento del edificio en realidad a las 11:36 de la noche, y que todo el asesinato ocurrió en un periodo de 15 minutos. Los oficiales proponen que, a las 11:49 de la noche, el conserje del edificio escucha un estruendo, procede a investigar y le avisa al presidente de la junta directiva del edificio que había hallado a la niña tirada. El presidente entonces le indica que llame a los servicios de emergencias, quienes atienden la llamada solamente un minuto después. Dicen que con los sonidos de fondo de la llamada son capaces de determinar el instante en el que llega el acusado al cuerpo, siendo esto un minuto después de la caída y unos segundos después de iniciada la llamada a la ambulancia. Mientras tanto, afirman, Jatobá se encontraba en el apartamento realizando llamadas, llamando primero a su propio padre y hablando con él unos segundos, y luego al padre de Nardoni y hablando brevemente con él también. La policía creía que la forma en que la pareja habían testificado sobre cómo se desarrollaron los hechos era imposible, porque alegaron que sí, Nardoni realmente había dejado a Isabela en el apartamento, había bajado para ayudar con los otros niños y luego había regresado y se había dado cuenta que Isabela había desaparecido, entonces habría estado junto a su cuerpo pasada la medianoche según sus cálculos. Otros hallazgos incluyeron sangre en el auto de Nardoni y en su apartamento, en una toalla y en el pañal, el vómito de Isabela en la camiseta de su padre, huellas de los zapatos del hombre en una cama junto a la ventana por la que fue arrojada y rastros de nylon de la red de seguridad en su camiseta y también en unas tijeras encontradas en la cocina. Con una semana para cumplir 2 años desde el asesinato, el 22 de marzo de 2010 inició el juicio contra Alexandre Nardoni y Ana Carolina Jatobá. El primer testimonio que se escuchó fue el de Ana Carolina Oliveira, a quien se le pidió que diera una idea clara de la dinámica familiar. La mujer explicó cómo empezó y terminó su relación con Nardoni. Sentía como si Jatobá siempre hubiera tenido celos de su pasado con Nardoni, pero que, después de haber dado a luz a sus propios hijos, de alguna manera parecía haber madurado, y fue quien se hizo cargo de hablar con Ana Carolina sobre Isabela, en lugar de Nardoni. Pero Ana Carolina testificó que Nardoni una vez había amenazado con matarla a ella y a su madre y luego desaparecer con Isabela, cuando Ana Carolina lo confrontó por pagos atrasados de pensión alimenticia. También dijo que Jatobá fue quien la llamó la noche de la muerte de Isabela y le gritó que todo era culpa de su hija. La madre también afirma que la familia de Nardoni evitaba dejar a Isabela con su madrastra y que cuando Nardoni no estaba en casa, la hermana de él se quedaba con la familia. Posteriormente, el abogado defensor solicitó a Ana Carolina que permaneciera en el juzgado para poder reunirse con Nardoni y Jatobá. Permaneció en una pequeña habitación del tribunal durante 3 días, hasta que un psiquiatra dijo que estaba bajo un estrés extremo y la liberaron, lo que le hizo perderse el resto del juicio. 3 días después de iniciado el juicio, los acusados pudieron declarar. Nardoni dijo al jurado que los policías responsables del caso de Isabela le propusieron admitir que había matado a la niña, diciendo que podían dictaminar el caso como un homicidio accidental sin intención de matar. Añadió que se sentía humillado por esto y que la policía en realidad no estaba interesada en saber qué había sucedido en el edificio el día de la muerte. En cuanto a lo que supuestamente había dicho sobre la presencia de un hombre en el apartamento, dijo que no recordaba haber mencionado en su testimonio a la policía que había una tercera persona en su apartamento el día que Isabela fue asesinada. El abogado defensor había mencionado que alguien más había irrumpido en el apartamento y había arrojado a la niña por la ventana, pero Nardoni negó haber visto a alguien y dijo que había encerrado a Isabela en el apartamento. Le preguntaron
por qué no ayudó a su hija moribunda mientras ella yacía en el suelo, y dijo que estaba en shock y que estaba siguiendo las instrucciones de un vecino que le había dicho que no tocara a la niña. Después de horas de testificar, fue el turno de Jatobá de subir al estrado. Durante su testimonio, la mujer dijo que las acusaciones contra ella y Nardoni eran completamente falsas. También dio más detalles sobre la relación de la familia con Isabela, diciendo que la niña, de hecho, estaba muy apegada a ella. Jatobá también admitió que cuando fue interrogada por la policía, había adornado e inventado historias como la de haber sido golpeada por su padre. Algunos pensaron que la pareja parecía contradecirse, y sobre todo al explicar su vida familiar. El marido creía que tenían peleas normales como cualquier otra pareja, mientras que la esposa decía que tenían peleas muy desagradables. La recreación de eventos que había sucedido años antes, que la policía dijo les permitió crear una línea de tiempo posible, se utilizó una vez más para crear una animación de los presuntos eventos. Esto permitió al jurado crear una imagen clara en sus mentes, pero este video fue fuertemente criticado por la defensa, ya que para ellos era principalmente evidencia circunstancial y presentaba escenarios casi imposibles. En un caso, se preguntó a la fiscalía sobre la falta de presentación de una supuesta huella de la mano ensangrentada de un niño impresa en una puerta, a lo que respondieron que no se había representado porque no encajaba con su dinámica. El video plantaba que Jatobá, en un ataque de ira debido a depresión posparto, había golpeado a la niña en el auto y la lastimó en la frente. Posteriormente, en el apartamento, presuntamente la estranguló hasta dejarla inconsciente y que Nardoni había colaborado en el crimen cortando la red por la que arrojaron a la niña. La defensa afirmó que ninguna de las pruebas encontradas sugería que alguna de estas acciones hubiera ocurrido y que ninguna sangre podía determinarse sin lugar a dudas como perteneciente a Isabela. Tras un juicio que duró solamente 5 días, en la madrugada del 27 de marzo del 2010, Alexandre Nardoni fue condenado a 31 años, 1 mes y 10 días de prisión. Ana Carolina Jatobá a 26 años y 8 meses por la muerte de Isabela. Contaban en contra tanto el hecho de que Isabela tenía menos de 14 años cuando fue asesinada, y contra Nardoni ponderó el hecho de que es el padre de Isabela, agravando los cargos. La pareja también fue condenada por fraude procesal a 8 meses de prisión, por intentar limpiar la escena del crimen. Según la ley brasileña, ambas penas deben cumplirse simultáneamente. Durante la lectura de la sentencia, Nardoni permaneció inexpresivo, mientras Jatobá lloraba. Afuera del tribunal, la gente celebró su sentencia con fuegos artificiales. La pareja, que todavía está junta, vive hoy sus condenas de una forma un poco diferente a como lo hacían al principio. En junio de 2023, a Jatobá se le concedió la libertad condicional para cumplir con su condena en un régimen abierto. Desde 2019, Nardoni cumple con su pena en un régimen semiabierto, con el beneficio de salidas ocasionales. Ambos siguen sosteniendo que son inocentes. Por su parte, Ana Carolina Oliveira pudo reconstruir su vida después de acabado el juicio, cuando se casó y tuvo la oportunidad de ser madre nuevamente, esta vez de un varón, y eventualmente se convirtió nuevamente en madre de una niña. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi
Y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente, y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.